Hola a todos y bienvenidos al capítulo 3 de ETAs y alérgenos del curso de manejo higiénico de alimentos. En este módulo vamos a ver qué son las ETAs provocadas por bacterias, hongos, parásitos y virus, qué son los alérgenos y los alérgenos declarados en México. Las ETAs son enfermedades transmitidas por alimentos y se dan cuando una persona consume un alimento que está en mal estado provocado por microorganismos patógenos. Patógenos significa que provocan o producen enfermedades. Además es importante por un lado saber qué es un brote y otro un caso de ETAs en tu restaurante. Cuando hablamos de un caso, estamos diciendo que una persona presenta la enfermedad después de ingerir un alimento, ¿sí? Pero cuando hablamos de un brote, hablamos que el incidente se provoca en 2 o más personas que consumieron ese alimento, ¿sí? Aquí vamos a ver un ejemplo. Suponiendo que va un grupo de 5 amigos a comer a tu restaurante y solo una persona de esos 5 se enferma por haber comido algún alimento que no estuviera en buenas condiciones, ahí hablamos de un caso de ETAs. Pero imaginando de que este grupo de 5 amigos van a comer y los 5 terminan enfermos, ahí estamos hablando de un brote de ETAs. ¿Todos podemos enfermarnos de una ETA si comemos algo que está en malas condiciones? ¿Qué pregunta? Todos no, pero hay una población en particular, que es la población de riesgo, que sí está mucho más predispuesta a enfermarse y está compuesta por las embarazadas o en periodo de lactancia, bebés y niños, ancianos, enfermos. No digo que una persona normal no se pueda enfermar, en condiciones normales no se puede enfermar, pero estos están mucho más sensibles y expuestos a que se puedan enfermar. Hay 3 tipos de ETAs. Por un lado, las ETAs provocadas por infección alimentaria, que se da cuando la enfermedad se da por bacterias que se empiezan a reproducir y multiplicar, infectando algún órgano o parte de tu cuerpo. En los casos de ETAs por intoxicación alimentaria, la enfermedad se da por bacterias que liberan sus sustancias tóxicas, sus toxinas, sobre los alimentos o que pueden eclosionar en el intestino intoxicándonos. Y también la toxinfección alimentaria, que se da cuando la enfermedad es provocada por bacterias que pueden infectar y también pueden intoxicar a la vez nuestro cuerpo. Aquí van a ver un cuadro de las ETAs por bacterias, parásitos y virus. Aquí lo que van a ver es la enfermedad, cuál es la bacteria o microorganismo que lo provoca, los síntomas que va a tener la persona que contrae la enfermedad y en qué alimentos se encuentra. Lo voy a pasar de largo porque voy a estar explicándolo luego. Lo mismo aquí, van a ver lo mismo, la enfermedad, qué microorganismo, cuáles son los síntomas y en qué alimentos podemos encontrarlo. Y aquí en esta guía lo mismo, aquí van a encontrar el alimento con su microorganismo. Ahora te voy a compartir cada ETA explicada con imágenes, más información para que te ayuden a entenderlo mejor. La salmonelosis es una ETA provocada por una infección alimentaria y quien la genera es una bacteria llamada salmonela. La salmonela es una bacteria que se puede encontrar normalmente en alimentos como el pollo o los huevos. Puede estar en algunos lácteos, pero normalmente en carnes crudas, huevos, leche no pasteurizada, ¿sí? Normalmente la salmonelosis, cuando una persona la contrae, le provoca síntomas como diarrea, náuseas, vómitos, fiebre, escalofrío, dolor muscular. Van a ver que casi todos son síntomas gastrointestinales, pero la característica en el caso de la salmonelosis es que afecta el hígado, con lo cual una persona que se haya afectado con salmonelosis difícilmente pueda volver a consumir ese alimento por el riesgo de volver a contraer la bacteria, ¿sí? La enfermedad puede durar entre 5 a 15 días, dependiendo obviamente de la gravedad que tenga, no libera toxinas o sustancias tóxicas y sí es importante que podamos prevenirla cocinando correctamente nuestras carnes, lavando, desinfectando huevos. En el caso de la leche, utilizar leche que diga que es pasteurizada, ¿sí? Ese tipo de técnicas nos permiten prevenir y evitar, obviamente, contaminación cruzada.
La siguiente ETA es el botulismo, que es una enfermedad transmitida por alimentos provocada por una bacteria llamada Clostridium botulinum, que libera una sustancia tóxica o toxina llamada toxina botulínica o Botox, ¿sí? Esta enfermedad en particular se da en enlatados, conservas caseras, ahumados alazones. La miel también se puede contaminar con esta. Es una bacteria que vive sin oxígeno y su característica es que al vivir sin oxígeno, si uno no pasteuriza una conserva bien o no esteriliza bien una lata, quedan partes con la bacteria viva y esta se va a empezar a reproducir y va a generar estas sustancias tóxicas en el alimento. Esto lo que va a provocar es primero síntomas gastrointestinales, vómitos, diarrea, fiebre, escalofríos, dolor estomacal, todos esos síntomas gastrointestinales típicos, y luego va a ir avanzando afectando el sistema nervioso. Cuando afecte el cerebro va a empezar a provocar parálisis en las extremidades, parálisis facial, y después, si eso sigue avanzando, puede afectar el sistema respiratorio, provocando un shock anafiláctico y que una persona se pueda llegar a morir por botulismo, con lo cual sí es grave. Aquí es muy importante que nos aseguremos no solo de cocinar correctamente el alimento, sino de asegurarnos de tener una correcta pasteurización o esterilización de nuestros alimentos. Y es importante también tener en cuenta que el periodo en que se incuba en nuestro cuerpo se da entre 1 día y medio, 2 días y medio, ¿sí? Como para que tengan idea. Y obviamente hay que hacer un tratamiento para poder curarse de la enfermedad. La siguiente ETA que vamos a ver es la intoxicación estafilocócica. La intoxicación estafilocócica en realidad es una toxinfección porque es una bacteria que es el Staphylococcus aureus, y esta bacteria, la del estafilococo, es una bacteria que puede infectar nuestro cuerpo y también puede intoxicarlo, liberar toxinas. Es muy importante saber que esta bacteria provoca los clásicos síntomas gastrointestinales de dolor de cabeza, fiebre, vómitos, diarrea, todos los síntomas típicos, pero no dura más de 1 o 2 días. Lo que sí, ¿en qué fuente se puede encontrar? Manos, piel, mucosa, herida, cabellos, ¿sí? También en los animales, heridas de animales también o de las personas, en la saliva, en la mucosidad. Es importante en este tipo de alimento tener en cuenta que aquel alimento que tiene mucha manipulación, donde la persona que elabora alimentos, si no se lava las manos correctamente, hace que esa población natural de Staphylococcus empiece a multiplicarse y ahí sí ser peligrosa y ustedes pasársela por contaminación cruzada a los alimentos, ¿sí? Puede estar en los lácteos, puede ser en los postres, alguna preparación como algún empanizado, cosas que tienen mucha manipulación, ¿sí? Eso como para que ustedes tengan en cuenta. Luego está el síndrome urémico hemolítico. Síndrome urémico está provocado por una bacteria llamada Escherichia coli, que es de la cepa particular, la O157H7, y esta bacteria también provoca una intoxicación alimentaria porque libera una toxina que es la toxina Shiga. Este tipo de bacteria afecta normalmente a los niños, con lo cual sí es importante esto porque por un lado provoca una infección alimentaria porque va a empezar a afectar los riñones, provocando que los riñones no estén filtrando adecuadamente y se tenga que hacer una diálisis para que estén funcionando bien. Esto en los niños pequeños los afecta particularmente, ya que es una diarrea con sangre la que tienen como síntoma, entre otros. Pero esa diarrea con sangre es la que empieza a afectar el funcionamiento de los riñones y los niños pueden llegar a morirse. Con lo cual es muy importante aquí que en el caso de las carnes molidas, que estén mal cocinadas, asegurar una cocción correcta, lo mismo en las hamburguesas o el agua contaminada o la leche sin pasteurizar. Esto es muy importante para poder tratar esta enfermedad en particular. Lavar correctamente los vegetales y tratar de evitar la contaminación cruzada. El caso del cólera también es una enfermedad transmitida por alimentos provocada por un organismo vivo que es el bacilo, que es una bacteria, el Vibrio cholerae. Este en particular es una bacteria que se da cuando consumimos agua contaminada o frutas o verduras que no se lavaron correctamente o alimentos callejeros.
Continuamos hablando del cólera, que es una enfermedad transmitida por alimentos provocada por una bacteria llamada Vibrio cholerae. Esta bacteria provoca una infección que, como decíamos, puede tener como síntomas vómitos, diarrea acuosa. Esa diarrea acuosa provoca deshidratación. Obviamente sigue avanzando los síntomas de la enfermedad, que si no se trata a tiempo, la persona puede causarle la muerte. Por lo tanto, es muy importante para prevenirla contar con la vacuna del cólera y también lavar adecuadamente con el agua potable, frutas y verduras, o lavarse las manos de forma adecuada. Esto como para medidas de prevención con esta enfermedad. Vamos a la siguiente. La listeriosis está provocada por una bacteria llamada Listeria monocytogenes que provoca una infección alimentaria. Normalmente afecta a la población de riesgo, las embarazadas o bebés recién nacidos, ancianos o adultos mayores, personas con alguna enfermedad, y normalmente se da al consumir alimentos como lácteos sin pasteurizar o carnes crudas o pescados crudos que no han sido almacenados correctamente o que han perdido su cadena de frío. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta que esto va a provocar los síntomas gastrointestinales conocidos: fiebre, vómitos, diarrea, dolores musculares, debilitamiento, agotamiento. Para poder prevenirlo es muy importante asegurarnos de pasteurizar los lácteos, consumir leches pasteurizadas y además, en el caso de las frutas y vegetales, que estén correctamente desinfectados, y las carnes y pescados conservados a la temperatura adecuada. Esto nos va a ayudar muchísimo. Luego está el Bacillus cereus, que también es una enfermedad transmitida por alimentos, pero provocada por una toxi-infección alimentaria. Una bacteria llamada Bacillus cereus que puede infectar y a la vez puede formar toxinas, las sustancias que provocan la intoxicación alimentaria. Es muy peligrosa y se encuentra en alimentos como los que se sirven en restaurantes de sushi o de comida china, es decir, arroz, almidones, pastas. Puede estar en productos de pastelería también. Es importante conocer sus síntomas, como diarreas, vómitos, dolor abdominal, cólicos, deshidratación. Es importante tener en cuenta que al ser un producto que libera sustancias tóxicas, toxinas, estas no van a morir por más que uno cocine el arroz durante horas y horas. Con lo cual, tener en cuenta esto, porque no podemos luego de cocinar el arroz dejarlo durante muchos días almacenado. Es conveniente consumirlo de inmediato para que sea mucho más seguro el arroz. Y también es muy importante la limpieza adecuada de nuestras manos, limpiar y desinfectar correctamente frutas y vegetales, cocinar correctamente a las temperaturas adecuadas de cocción, tanto de carnes como pescados, como huevo, hacerlo a las temperaturas de cocción correctas para que de esta manera podamos prevenir que el Bacillus cereus siga avanzando. Como dije, afecta gastrointestinalmente con los típicos síntomas de diarrea, vómitos, dolor abdominal, y realmente es muy rápida para poder generar la enfermedad, con lo cual de 1 a 6 horas de haber ingerido los alimentos comienza a activarse la enfermedad. Por eso hay que prevenirla lo antes posible. La brucelosis es una enfermedad transmitida por una infección alimentaria por la bacteria Brucella abortus. Se da normalmente en el ganado de vaca, cerdo, oveja, cabra, caballo, entre otros, y se transmite en el parto del animal o en su aborto. Se libera con la excreción fecal y con la leche cruda que no está pasteurizada o carne cruda también de los animales enfermos. Es importante, entre sus síntomas típicos gastrointestinales: dolor abdominal, fiebre, vómito, diarrea, dolor de cabeza, dolor muscular, pérdida de apetito. Puede ser crónica y durar años la brucelosis en el cuerpo de una persona, con lo cual sí es importante tratar de prevenirlo, consumir alimentos que se encuentren aprobados, pasteurizados, ¿sí? Como para poder disminuir el riesgo y controlar correctamente los alimentos. Esto a nivel industrias, y si no, cuando recepcionamos el alimento, que diga que está pasteurizado. Es uno de los puntos más importantes para poder asegurarnos.
Concluyendo con la brucelosis, es muy importante tener en cuenta que si el animal está enfermo con la bacteria de la Brucella abortus, por más que después el animal se pueda recuperar, va a seguir excretando la bacteria en su materia fecal y a su vez en la leche cruda va a seguir teniendo la bacteria. Por ende, las prácticas que se puedan llevar a cabo en los campos y en las fábricas que elaboran lácteos es fundamental para que puedan pasteurizar y evitar que siga propagándose y enfermándonos al ingerirla. Continuamos con la vibriosis, que es una enfermedad transmitida por alimentos provocada por una bacteria llamada Vibrio vulnifucus. Esta en particular es una bacteria que se da cuando consumimos, por ejemplo, mariscos crudos o poco cocidos, por ejemplo en el caso de las ostras especialmente, o que viene de aguas cálidas o otros mamíferos marinos. El tema aquí es que provoca entre los síntomas los típicos gastrointestinales de fiebre, vómitos, diarrea, escalofríos, deshidratación, todos esos típicos, sí, pero además empieza a provocar un edema en la piel, en los brazos o piernas, que genera unas ampollas grandes que presentan sangre en su interior. Esto lo que puede provocar es quizás que estés unos días con la inflamación en tus extremidades, brazos o piernas, pero si eso no se trata adecuadamente y el caso se vuelve más complicado, puede generar la amputación de una extremidad o incluso la muerte de una persona. Con lo cual aquí es muy importante asegurarse, primero, que los pescados vengan de fuentes confiables, de lugares que vengan habilitados, que tengan todos sus controles adecuados para evitar hacer la pesca en lugares que puedan tener aguas contaminadas. ¿Sí? Eso como prevención. Y obviamente al consumir alimentos crudos, tratar de que estén refrigerados y lo más frescos posibles. Continuamos con la enfermedad transmitida por alimentos causada por el Vibrio parahemolyticus. Esta es una ETA provocada por una bacteria que genera entre sus síntomas típicos gastrointestinales: fiebre, vómitos, diarrea, dolor abdominal, dolor muscular de cabeza. Se da normalmente por el consumo de pescados o mariscos crudos o poco cocinados. Y normalmente esta enfermedad dura más o menos una semana aprox. Lo importante aquí para poder prevenir el Vibrio parahemolytico es almacenar los pescados y los mariscos a una temperatura de refrigeración adecuada y cocinar por encima de los 63 grados a los pescados. Ya con eso podríamos decir que contenemos mucho más la enfermedad. Vamos a hablar de la shigellosis, que es una enfermedad transmitida por alimentos provocada por una infección alimentaria de la bacteria Shigella. La Shigella es una bacteria que puede provocarnos los típicos síntomas gastrointestinales: vómitos, diarrea, fiebre, deshidratación, dolor muscular, dolor de cabeza, ¿sí? Y se da normalmente cuando consumimos alimentos que provengan de aguas que estaban contaminadas, o que nos bañamos en un lugar con el agua que estaba contaminada, o manipuladores de puestos callejeros que no se lavan correctamente las manos. Esto afecta normalmente a todos, pero más especialmente a los niños menores de 5 años. Con lo cual es una enfermedad que puede durar más o menos una semana y se da cuando los hábitos de higiene no son los correctos. Con lo cual, lo más importante aquí es correcto lavado de manos, utilizar agua potable para poder cocinar, lavado y desinfección correcto con agua potable en frutas, vegetales, y evitar bañarse en playas que estén contaminadas. Eso como la mayor medida de prevención. Y por supuesto, en el caso de las verduras, que no las rieguen con camiones atmosféricos que puedan estar contaminándola con la Shigella. Llegamos al fin a las enfermedades transmitidas por alimentos provocadas por parásitos. Entre ellas, las que vamos a estar viendo son la triquinosis, la anisakiasis, cisticercosis, ascariasis y amebiasis. La triquinosis es una enfermedad provocada por un parásito llamado Trichinella spiralis, que tiene forma espiralada. Y esto afecta particularmente a los cerdos,
que vienen de lugares